Capítulo 1. La Academia Leaf Ninja estaba repleta de actividad. Buenos días, Aori. Buen día. Aori saludó a sus compañeros de clase con un tono amistoso, aunque su corazón estaba lleno de tristeza. Su situación actual era una carga tan grande como el infame estoicismo de Sasuke. Con el rostro del apuesto príncipe Arslan, era inexplicablemente popular entre las chicas de la escuela. En serio, la asociación de apariencia les pagó. Aori no pudo evitar maldecir su mala suerte. Su suerte era demasiado buena. Durante un encuentro verdaderamente desafortunado con un dios de la transmigración superidiota e increíblemente nervioso, se le había dado una segunda oportunidad en la vida. Una oportunidad de renacer, completa con una pequeña bonificación. Había recibido 3 sorteos, el primero de los cuales fue un objeto de grado E, un aspecto de algún personaje de anime al azar. No era un mal premio. Con ese aspecto y el apoyo de la asociación de apariencia, podría haber prosperado en cualquier anime de la vida real. Como mínimo, podría haberse convertido en un Makoto y haber disfrutado de las dulces delicias de una comedia romántica, pero, ¡ay, la ironía! En un ataque de mala suerte, obtuvo una habilidad de grado A y un talento de grado S y, para empeorar las cosas, el dios se negó a devolverle el dinero. Así que, basándose en sus nuevas habilidades, lo enviaron al mundo de alto riesgo de Naruto. ¿Qué demonios? Ni siquiera estaba tan familiarizado con Naruto. En su antigua vida, era un fanático incondicional de One Piece. A menudo discutía con los fanáticos de Naruto en línea, pero en realidad tenía un conocimiento bastante superficial de la trama de Naruto. Por supuesto, aunque no tenía ni idea de la historia, conocía a la mayoría de los personajes, especialmente a los principales. Se lo debía a sus años de adolescencia, cuando se obsesionaba con comparar la fuerza de los personajes de diferentes series. Solía escribir artículos científicos como la practicidad y los efectos destructivos de la fruta Rumble Rumble frente a la liberación de relámpagos, una evaluación y un estudio de la relación coste-eficacia. Estos recuerdos oscuros y vergonzosos casi habían hecho que se enterrara vivo en aquel entonces, por lo que los había encerrado, solo para encontrarlos útiles ahora. La graduación ya casi está aquí. Al contemplar la entrada de la Academia Ninja de la hoja, Aori no pudo evitar sentir una punzada de emoción. Había estado en este mundo durante 10 años, ingresando a la academia a la edad de 7 años. Ahora, su momento de graduarse y dirigirse al campo de batalla había llegado. Aori, el nombre que heredó de sus padres en este mundo. Siguiendo la ley universal para los transmigrantes, con sus coches, casas y padres ocupados o fallecidos, Aori era huérfano. Su historia se desarrolla de la siguiente manera. Su padre era un simple chunin que murió trágicamente cuando comenzó la Gran Guerra Ninja. Su madre era una ninja médica que, poco después de dar a luz, fue llamada de nuevo al frente y nunca regresó. Lo cierto es que, durante estas guerras, todos los países habían adoptado una visión táctica común. Los hospitales de campaña eran los objetivos principales. Cuando los ninjas médicos demostraron su valor en ambos lados del campo de batalla, se convirtieron en objetivos muy protegidos y muy atacados. Y sí, estábamos en medio de la tercera gran guerra ninja. La muerte era una realidad diaria y la guerra continuaba sin descanso. Estas guerras eran peleas totales entre las naciones e irónicamente, el país del fuego, hogar de la aldea más fuerte, siempre estaba bajo ataque desde múltiples frentes. Países de la tierra, rayos, agua y viento. Pueblos de roca, nubes, niebla y arena. Los países de la hoja y del fuego se vieron obligados a luchar en múltiples frentes, lo que les dejó una escasez desesperante de mano de obra. El plan de estudios de la Academia Ninja se redujo a solo 3 años y no había restricciones de edad para la inscripción. El legendario Kakashi Hatake se había inscrito junto a Aori a la tierna edad de 5 años. Se había graduado antes de tiempo, tras solo medio año en la academia, y luego se dirigió al campo de batalla. Entonces, ¿por qué Aori se unió a la Academia Ninja y quiso convertirse en un ninja? Porque estar solo era demasiado aburrido. Era una persona de otro mundo, un extraterrestre y un hombre del futuro, en cierto modo. También era un individuo con superpoderes y estaba aburrido. Dicho todo esto, probablemente debería haber ido a la brigada de creación de mundos Suzumiya Arui en lugar del mundo de Naruto. Oye, Aori, ¿por qué estás tan preocupado? ¿Te sientes seguro de cara al examen de graduación? Mientras Aori estaba sumido en sus pensamientos, una mano le dio una palmada en el hombro. No necesitó darse vuelta para saber quién era. Migui, uno de los eternos oportunistas, el futuro maestro de Taijutsu y actualmente un experto en Taijutsu en ciernes.
Y luego estaba Obito, el otro eterno oportunista, un ninja de élite autoproclamado cuyo desempeño y fuerza de batalla palidecían en comparación con Midway. Se había convertido en uno de los villanos definitivos después de la trágica muerte de su amor platónico, impulsado por su amor obsesivo. Aori sabía todo esto, por supuesto. Estos dos habían quedado constantemente en último y penúltimo lugar, por lo que las calificaciones de Aori definitivamente no eran motivo de preocupación. Definitivamente más seguro que ustedes dos, respondió Aori, inclinando la cabeza con una mirada inexpresiva, particularmente hacia Obito. No podía comprender cómo alguien como él podía llegar a obsesionarse. ¿Acaso tenía el cerebro para hacerlo? No es necesario que nos preocupemos por ustedes. En lugar de preocuparse por mí, deberían preocuparse por ustedes mismos, continuó sin piedad. La clase de Aori en la Academia Ninja tenía 8 clases, con 30 estudiantes en cada una. Reconoció a bastantes personas, como Ebisu, Shirano y Genma, Anko, Ie Kurenai, Sarutobi Asuma, Rin, Midway, Obito y el hijo de Ruite-fan, Kakashi Atake, que se había graduado antes de tiempo. Por supuesto, no todos estaban en la misma clase, por lo que solo estaba familiarizado con Midway, Obito y Rin. Eso se debía principalmente a que Midway y Obito eran extrovertidos y tranquilos, y Obito siempre los arrastraba al lado de Rin. Si no hubiera sido por eso, Aori no habría tenido amigos, ya que sus habilidades sociales estaban a la par con las de Jiraiya. Por supuesto que nos graduaremos sin problemas, siempre y cuando el examen de graduación no incluya ninjutsu o genjutsu. La confianza de Midway era desconcertante. ¿Quería decir que el examen sería solo de taijutsu? Este tipo, Aori, es realmente molesto, especialmente su cabello. Siempre me recuerda a ese idiota moralista. Obito, por su parte, no estaba interesado en las preocupaciones de Aori. Amigo, tú eres el que se cree superior. Este pelo blanco de edición limitada no es lo que quería. Es la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? Dios dijo que se hiciera la luz, y se hizo la luz. Dios dijo que tenías que encanecer pronto, así que Aori se puso gris pronto. No puede escupirle en la cara al dios de la transmigración, ¿verdad? Además, ¿crees que no ha intentado escupir? Te diría que el rostro del dios es como una hoja de loto, inmune a todo. Apuesto a que no revelaría esa información vital. Los tres entraron a la Academia Ninja, pero no se dirigieron al aula, sino que se reunieron en la pequeña plaza frente a la escuela, ya que el examen de graduación se llevaría a cabo al aire libre. Capítulo 2. Aori, Obito, Gui, me enteré de lo que habrá en el examen de graduación, dijo Rin. Rin, ¿cómo te enteraste? En ese momento, Rin se acercó. Probablemente era la única chica que estaba dispuesta a hacerse amiga del trío de idiota más cabeza de sandía. Cualquiera con un poco de sentido común lo entendería. El hecho de que Aori, Obito y Gui salieran juntos básicamente protegía a Aori de la atención femenina. Si bien Aori era muy popular, porque estaba asociado con esos dos bichos raros, la vida escolar era relativamente pacífica para él. Rin, ¿cuál es el contenido del examen? Preguntó Obito inmediatamente. Era evidente que no estaba tan seguro como había afirmado sobre el examen de graduación. Es un examen práctico. La clasificación para la graduación se basará en el desempeño en una batalla. Luego, el profesor juzgará si apruebas en función de tu desempeño en la batalla. Entonces, si te desempeñas bien, incluso si pierdes, ¿no significa que fracasarás? Aori pensó por un momento y luego llegó a esa conclusión. Sí, confirmó Rin. El dúo de eternos oportunistas ya estaba saltando de emoción. Midway estaba emocionado, porque un examen práctico básicamente garantizaba que podría aprobar. En cuanto a Obito, era simple. En comparación con una batalla, definitivamente obtendría peores resultados en algo como un examen escrito. Aori, ¿qué quisiste decir exactamente con lo que acabas de decirle a Rin? Después de un rato, Obito volvió a preguntar. ¿Qué quería decir con juzgar tu desempeño en la batalla para determinar si pasarías la prueba? El eterno oportunista no podía entenderlo. Eso significa que, incluso si ganas, es posible que no apruebes y que fracases. Incluso si pierdes, no necesariamente te quedarás atrapado en la academia. Mientras tengas un buen desempeño en la batalla, es posible que apruebes, explicó Aori. Podía entenderlo, ya que durante la guerra, ese tipo de sistema de exámenes era mucho más realista. Obito y Gui inmediatamente fingieron comprender. Clase 1, presten atención. Vayan al octavo campo de entrenamiento inmediatamente. En ese momento, un profesor de la academia gritó hacia Aori y los demás.
Aizawa, 35 años, profesor de la Academia Ninja, Snin. En tiempos de guerra, que un ninja sobreviviera hasta su edad, y mucho menos sin que le faltaran extremidades o un brazo, esa probabilidad era básicamente equivalente a que una mujer de 60 años diera a luz a un bebé sano. Probablemente era su profesor de aula, pensó Aori. Y los demás siguieron a su maestro hasta el octavo campo de entrenamiento. Como era de esperar, la prueba fue un examen práctico. El octavo campo de entrenamiento no estaba lejos de la Academia Ninja. Pronto llegó toda la clase de 30 estudiantes. Como profesor, Sensei Aizawa anunció que el examen de graduación iba a ser una batalla, en medio de las quejas de los estudiantes. No se podía evitar. En comparación con mostrar algunos jutsus o hacer un examen escrito, una batalla era mucho menos atractiva para la mayoría de ellos. El Sensei Aizawa ignoró por completo las opiniones de los estudiantes y ni siquiera les dio tiempo para prepararse. Inmediatamente anunció las parejas del primer grupo. Aori miró a los dos extras que iban a luchar. Asintió en silencio. Sus niveles de habilidad eran bastante buenos. Durante la guerra, debido a las diferencias en la educación y el entorno externo de la Academia Ninja, las tasas de crecimiento de los ninjas eran diferentes. Por ejemplo, Obito, sin el Sharingan, era el indiscutible último recurso de la academia. Pero aún así pudo convertirse en un Chunin a los 11 años, mientras que los estudiantes en tiempos de paz ni siquiera se graduaban de la academia a los 11 años. Un grupo tras otro subió a pelear, y pronto fue el turno de Aori. Grupo 6, Shiraishi y Aori contra Yui Kurenai. Al escuchar su nombre, Aori no lo dudó y fue directo al campo de práctica. Genjutsu, una forma de ataque mental. Mediante una poderosa intención mental y acciones, sonidos, imágenes, drogas u objetos aparentemente involuntarios pero ocultos, el oponente queda en un estado de confusión mental y alucinaciones. Aori estaba interesado en un ninja de Genjutsu como Yui Kurenai, porque nunca se había encontrado con un oponente de Genjutsu en sus clases prácticas en la academia. En esta batalla, podría probar si sus habilidades tenían algún efecto en el Genjutsu. Si ni siquiera podía lidiar con el Genjutsu normal, entonces tendría que tener cuidado al enfrentarse al Sharingan. Rin, ¿quién crees que ganará? Le preguntó Obito a Rin, aparentemente preocupado por Aori. En cuanto a por qué estaba cerca de Rin, ¿adivina? Debería ser Aori, respondió Rin con seguridad, pero no dijo el resto en voz alta. Si Aori no hubiera perdido. Verás, en las clases prácticas normales, Aori a menudo perdía, alegando el agotamiento del chakra. Las puntuaciones teóricas de Aori eran altísimas, pero ¿por qué su clasificación general en la clase siempre estaba en el medio? La razón era simple. En todo tipo de clases prácticas, de Taijutsu y de Shuriken, a menudo abandonaba, y siempre encontraba diversas razones que convencían a sus profesores. Por supuesto, Rin no tenía por qué preocuparse. Aori no se rendiría esta vez por dos razones. Primero, era el examen de graduación y si se retiraba sin hacer nada, definitivamente no se graduaría. Segundo, tenía mucha curiosidad por ver si sus técnicas funcionarían contra un ninja del Genjutsu. De ninguna manera, creo que Kurenai ganará. Su puntuación general es mucho mejor que la de ese tipo, Aori, que siempre está falto de motivación, replicó Obito. ¿Por qué no se puso del lado de su amigo, Aori? Era simple. Que Rin hablara en nombre de Aori lo hizo enfadar un poco, tal vez sin siquiera darse cuenta. ¿Quién sabe? Rin no se equivocaba al no estar segura. Aori había perdido en las clases prácticas tantas veces que eran incontables. Ojalá Aori pudiera tener una décima parte de la motivación de Migui. Rin no pudo evitar imaginarse poniéndole una cabeza de sandía a Aori, y entonces se estremeció. Aori estaba perfectamente bien en este momento, y no había necesidad de que aprendiera de Migui, especialmente en términos de moda. Comienza la batalla. Con la voz del maestro Chunin, los ojos de todos se dirigieron hacia el campo de entrenamiento. Luego, bajo la mirada sorprendida de Kurenai y todos, Aori cerró los ojos tan pronto como comenzó la batalla. Oye, ¿qué quieres decir con eso? ¿Vas a pelear o no? Gritó Kurenai, confundida sobre lo que su oponente estaba tratando de hacer. Me estoy preparando para la batalla, ¿no? Cerrar los ojos es el primer paso. La voz de Aori seguía con ese tono apático, su actitud estaba medio muerta. Kurenai estaba casi furiosa. ¿Cerrar los ojos es el primer paso? Este tipo que siempre estaba perdiendo en todo tipo de clases la estaba menospreciando, ¿no? Ella estaba un poco irritada. Apretó los dientes y dijo. ¿Cómo puedes luchar con los ojos cerrados? ¿Oh, te refieres a eso?
Aunque no es una buena idea revelar información a tu oponente, te lo explicaré de todos modos. Eres un ninja del genjutsu, ¿verdad? Cerrar mis ojos es para contrarrestar tu genjutsu, dijo Aori en un tono como si estuviera respondiendo generosamente a una pregunta sincera. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal El Pan Otaku capítulo 3. Así que eso es todo. Dijo Midway. Parecía que había encontrado un atajo para contrarrestar a los ninjas del genjutsu. ¿Eres un idiota? ¿Cómo puedes pelear con los ojos cerrados? No puedes ver los movimientos de tu oponente, eso es básicamente un suicidio. Obito comentó sarcásticamente. Como un eterno oportunista, no había muchas oportunidades para que se sintiera superior a otro oportunista. Si Kurenai supiera un poco más sobre Aori, no habría dicho tanto. Debería haber sabido que Aori era especialmente bueno provocando a sus oponentes. Entonces, sigue con tu estrategia. No te arrepientas si pierdes. Dijo Kurenai con amargura. No le importaba si Aori estaba listo y le arrojó 2 shuriken. Aunque era una ninja del genjutsu, eso no significaba que sus únicos métodos de ataque fueran el genjutsu. Aún era capaz de usar shuriken y kunais. Las cejas de Aori se movieron levemente y luego abrió los ojos. Este compañero de clase sin duda fue a matarlo. Los 2 shuriken apuntaban directamente a su pecho. Sin embargo, para cualquier ninja, un ataque frontal con shuriken era casi imposible de asestar. Aori rápidamente sacó un kunai de su bolsa de armas y bloqueó el ataque. Clan. Clan. Los 2 shuriken fueron bloqueados con precisión por Aori. ¿No dijiste que ibas a pelear con los ojos cerrados? Dijo Kurenai sarcásticamente, ya que Aori había abierto los ojos. En la batalla, los profesores generalmente no detenían conflictos verbales como este, ya que podrían ser parte de una guerra psicológica. Aori podía alterar la psicología de su oponente, pero no era por eso que hablaba. La razón era simple. Le gustaba hablar basura. Pensé que dije que cerrar los ojos era para contrarrestar tu genjutsu. ¿Usaste genjutsu ahora mismo? Oh, entonces el genjutsu del clan y es así. Normalmente llamamos a este tipo de cosas shuriken. Preguntó Aori con una expresión inocente y sincera. La terrible personalidad de Aori, los 3 que conocían a Aori no pudieron evitar tener el mismo pensamiento. Como era de esperar, Kurenai se puso aún más furiosa, sintiendo que se estaban burlando de ella. Inmediatamente le arrojó 3 shuriken más a Aori. Aori volvió a bloquear el shuriken y luego dijo, olvídate del shuriken, ¿no vas a usar genjutsu? Perderás si no lo haces. Soy mejor que tú en el lanzamiento de shuriken. Kurenai de repente notó que un shuriken viajaba en un gran arco hacia ella. ¿Cuándo? Ella ni siquiera vio a Aori moverse, ¿cómo pudo haber lanzado un shuriken sin previo aviso? Pero como el shuriken tenía que recorrer un gran arco para llegar a su punto ciego y luego aparecer de repente, la fuerza del shuriken había disminuido cuando la alcanzó. Rápidamente lo bloqueó con su kunai. Sonido metálico. El ataque de Aori no pareció funcionar. Kurenai estaba a punto de burlarse de la técnica shuriken de Aori. ¿Cómo pudo un truco tan simple golpearla? Pero en ese momento, escuchó a alguien decir con urgencia. ¡Cuidado! Es un shuriken de sombra. ¿Qué? Aori no había lanzado un shuriken, sino 2. Los 2 shuriken viajaban en el mismo gran arco, y él utilizó la técnica del shuriken de sombra, cuya dificultad estaba más allá de la comprensión de la mayoría de los ninjas. Tienes que recordar que estos eran shuriken de menos de 10 centímetros de diámetro, no shuriken gigantes del viento demonio. Kurenai se dio cuenta inmediatamente del peligro y lo esquivó torpemente. El shuriken le cortó la manga y le dejó una herida superficial en el brazo. Si no le hubieran advertido, ese shuriken la habría incapacitado y le habría causado al menos varias semanas de lesiones. Asuma Sarutobi, esta es una batalla de 2 personas, nadie puede dar consejos. Si vuelves a interferir, Kurenai fallará inmediatamente. El sensei Aizawa advirtió de inmediato a Asuma. El tono del maestro estaba lleno de ira, y no dudó porque Asuma era el hijo del Hokage. Ese era originalmente un movimiento que decidiría al ganador, pero debido a la interferencia de Asuma, se convirtió en un ataque inútil. Sí, sensei. Asuma Sarutobi bajó la cabeza obedientemente. Sabía que había cometido un error. Cuando vio que Kurenai estaba a punto de resultar herida, soltó la advertencia sin pensarlo. Se suponía que sería un movimiento decisivo, pero debido a la advertencia de Asuma, se convirtió en un ataque sin sentido. Los 2 shuriken volaron en perfecta sincronía, utilizando la técnica del shuriken de las sombras.
La dificultad estaba definitivamente más allá de la comprensión de los ninjas comunes. Tienes que recordar que estos eran shuriken de menos de 10 centímetros de diámetro, no shuriken gigantes del viento demonio. Kurenai revisó su herida. Era solo un rasguño, no era grave, pero su mano derecha, que sostenía el kunai, todavía estaba entumecida. En un instante, descubrió la técnica de ataque de Aori. ¿Usaste elemento relámpago en el shuriken?, preguntó Kurenai con incredulidad. Tenías que saber que no había muchos estudiantes en toda la academia que pudieran usar hábilmente las transformaciones de la naturaleza del chakra. Más importante aún, estaba segura de que Aori no había hecho ningún sello manual desde que comenzó la batalla. Entonces, la pregunta era, ¿cómo usó elemento relámpago? Aori se encogió de hombros, sin responder la pregunta de Kurenai. ¿Cómo hiciste un shuriken de sombra con un shuriken tan pequeño?, preguntó, todavía un poco inconvencida. Esta vez, Aori respondió, porque su maestro interior ardía en deseos de explicar. Hacer que dos objetos pequeños se muevan en un gran arco con trayectorias sincronizadas y mantener una cierta aceleración en el último momento, eso no es fácil. Implica aplicaciones de magnetismo, declinación magnética y correcciones para el efecto Coriolis. Resumí una fórmula bastante complicada para ello, pero pone un poco a prueba la capacidad de cálculo mental del usuario. Magnetismo. Kurenai estaba más confundida que nunca, las palabras que no había escuchado antes la estaban mareando. Desde el punto de vista de la física, los campos magnéticos son campos eléctricos, la electricidad y el magnetismo son inseparables, o mejor dicho, la electricidad es magnetismo y el magnetismo es electricidad. Y la liberación de rayos, para decirlo de forma sencilla, es la aplicación de la electricidad. Kurenai. Sensei. Compañeros de clase. Todos gritaban para sus adentros. ¿Qué demonios acababa de decir? ¿Por qué no entendíamos ni una sola palabra? Luego empezaron a observar las reacciones de los demás. Alguien asintió repetidamente, tal vez entendió. Entonces, para no parecer demasiado estúpidos, todos los demás comenzaron a asentir también. Obito, ¿entiendes lo que significa Ori? Ah, yo. Por supuesto que lo entiendo. ¿Qué, necesitas que te lo explique? Aunque Ui no era muy inteligente y a veces actuaba como un animal salvaje, nadie se atrevía a tratar a nadie como un tonto. Después de mirar fijamente a Obito profundamente, dijo, no necesitas explicarlo. Creo que lo entiendo. Capítulo 4. Kurenai intentó comprender lo que decía Aori durante un rato, pero finalmente se rindió. Puede que estés diciendo la verdad, o puede que estés intentando engañarme, pero no importa. Como quieres ver mi genjutsu, se te concederá tu deseo. Te derrotaré con mi genjutsu más fuerte. Kurenai ya no usaba shuriken, ni intentaba usar taijutsu o genjutsu. Sabía que no tenía ventaja sobre su oponente en ninguna de esas áreas. Así que recurrió a su arma más poderosa, el genjutsu. Las manos de Kurenai comenzaron a sellarse rápidamente. Ninjutsu. Ilusión demoníaca. Muerte que ata al árbol. Este era un genjutsu de rango B, el genjutsu más avanzado que podía dominar actualmente. Su cuerpo desapareció en el aire como si se hubiera evaporado. Entonces, un gran árbol comenzó a crecer silenciosamente detrás de Aori. Las ramas le ataban las manos y los pies. Entonces Kurenai emergía del árbol y le daba un asesinato de un solo golpe. Un genjutsu de rango B era algo que los estudiantes de la Academia Ninja no podían manejar. Si se ejecutaba a la perfección, ni siquiera un Sensei Chunin podría soportarlo. No es bueno. El Sensei Aizawa gritó alarmado. Era casi demasiado tarde para detener a Kurenai. Tree Binding Death era definitivamente un genjutsu poderoso, pero para que funcionara, el enemigo tenía que caer en él. Kurenai se acercó con cautela a Aori y vio que no reaccionaba en absoluto. Creyó que su genjutsu estaba funcionando. Cuando una sonrisa de victoria estaba a punto de aparecer en su rostro, Aori se movió de repente. El genjutsu, como Aori había anticipado, no tuvo efecto. En ese momento, su cabeza era como un monitor de computadora que había sido golpeado por un martillo, y ocasionalmente destellaban arcos eléctricos azules. Estaba defendiéndose contra el genjutsu de rango B usando esto. Extendió su mano derecha, torciendo la muñeca de Kurenai, que sostenía el kunai. Luego apretó su agarre. Kurenai sintió como si unas tenazas de hierro le estuvieran aplastando la muñeca. El dolor hizo que su kunai cayera al suelo. Entonces, Aori levantó su mano izquierda, sus dedos como cuchillas, y golpeó suavemente la nuca de ella.
Ella se desmayó. La batalla ha terminado, el ganador es Shiraishi Aori. El sensei Aizawa anunció en voz alta. Para ser honesto, cuando Kurenai usó su genjutsu de rango B, pensó que Aori perdería. Pero no podía creer que Aori en realidad no se viera afectado por el genjutsu. Como maestro Chunin, todavía no podía entender cómo Aori se había defendido del genjutsu de Kurenai. Después de todo, como Chunin, ni siquiera él habría podido resistir un genjutsu de rango B si no hubiera estado preparado. Kurenai, que había perdido el conocimiento, se desplomó sin fuerzas contra Aori. Tan pronto como el sensei anunció el final de la batalla, dos ninjas médicos llegaron rápidamente al lado de Aori y se llevaron a Kurenai. La primera victoria llegó fácilmente, pero Aori todavía estaba feliz. Como podía resistir esa técnica, naturalmente podía resistir el genjutsu normal. Después de que se llevaron a Kurenai, él también abandonó el campo de entrenamiento. Para ser honesto, cada vez que veía los ojos rojos de Kurenai, no pensaba en el Uchiha Sharingan, sino en el eterno Kurapika. Aori abandonó el campo de entrenamiento con el equipo médico. Las discusiones de los estudiantes no habían cesado. No esperaban que Aori pudiera derrotar a Kurenai, una estudiante destacada, y mucho menos en 3 golpes, y parecía que la victoria sería bastante fácil. Después de que Aori regresó a la banca, el siguiente partido ya había comenzado. Uchiha Obito vs. Mitokado Kurenai. Lo más destacado de esta batalla no hubo nada destacado. Como era de esperar, Uchiha Obito no duró ni 3 segundos y pronto fue derrotado por Kurenai después de la primera ronda, a excepción del veterano Uchiha Obito, Shiraishi Aori, Migui y Rin Nohara lograron ingresar exitosamente al top 15. A diferencia de Obito, Migui era el penúltimo de la clase, pero eso se debía a que rara vez obtenía puntos en cualquier clase, excepto en Taijutsu. Pero cuando se trataba de Taijutsu y combate real, era innegablemente parte del grupo de los mejores de la clase. Ahora comienza la segunda ronda. Anunciaré los emparejamientos de batalla. Primero, el grupo 1, Migui contra Shiraishi Aori. Genial, Aori, vamos a luchar. Antes incluso de escuchar quién era su oponente, solo escuchando su propio nombre, Migui corrió al centro del campo de entrenamiento. Entonces, después de escuchar quién era su oponente, inmediatamente comenzó a gritar. Aori lo siguió inmediatamente al campo, porque si no era lo suficientemente rápido, Gui seguiría gritando. Sin embargo, no estaba ansioso por esta batalla. Gui entrenaba como un loco, pero debido a su edad, su taijutsu aún estaba lejos de ser maduro. En este punto, no podía usar las 8 puertas internas, y ni siquiera podía usar el loto. Comienza la batalla. Torbellino de hojas. Tan pronto como el sensei Chunin anunció el inicio de la batalla, Migui lanzó un feroz ataque contra Aori. Saltó alto y lanzó una patada horizontal hacia la cabeza de Aori. Sin ventaja de velocidad o fuerza, saltar para atacar claramente fue una mala idea. Antes de que Gui pudiera golpear a Aori, Aori lo agarró del tobillo con una mano. Entonces, Aori echó hacia atrás su pierna derecha, giró y usó la propia fuerza de Gui para arrojarlo lejos. Maldita sea, otra vez. Gui, como si no hubiera sentido ningún dolor, inmediatamente cargó hacia Aori nuevamente. Aori extendió la palma de su mano para bloquear el puño entrante de Gui, luego pateó la espinilla de Gui con su pie derecho, enviándolo a rodar nuevamente. Entonces Gui atacó por tercera vez y salió volando nuevamente. Luego la cuarta vez, la quinta vez, la sexta vez, aunque Gui a veces era todo un payaso, era difícil desagradar a alguien que era tan trabajador y nunca se rendía, entonces, Aori decidió usar su verdadera fuerza para derrotarlo. Chico, ten cuidado, me voy a poner serio. Adelante. El espíritu de lucha de Gui se disparó. Aori cerró lentamente los ojos y luego los abrió de repente. No hizo ningún sello con las manos. El chakra del elemento relámpago fluyó por sus meridianos y arcos eléctricos azules chispearon alrededor de su cuerpo cuando Gui atacó de nuevo. Aori no lo arrojó lejos esta vez. Inclinó la cabeza para esquivar el puño de Gui y luego le dio un puñetazo en el mentón. Antes de que Gui pudiera reaccionar, levantó su rodilla derecha. El cuerpo de Gui se arqueó hacia arriba cuando la repentina fuerza de Aori lo pateó con fuerza a 1 metro de altura. Pero eso no fue todo. En la fracción de segundo que Gui estuvo en el aire, Aori rápidamente se encogió, saltó y cargó con su pie derecho para lanzar una patada que golpeó a Gui en el abdomen. El cuerpo de Gui en el aire fue impulsado aún más alto. Ahora, ambos cuerpos estaban en el aire, pero Gui estaba completamente indefenso ante los 2 fuertes golpes. Mientras estaba en el aire, Aori giró rápidamente.
Su pie izquierdo, que aún no había sido usado, pateó con fuerza otra vez. El chico fue golpeado por tercera vez. Aori aprovechó el retroceso del ataque para aterrizar rápidamente en el suelo, y Gui ya había sido lanzado 6 metros o más al aire. Una gran cantidad de chakra golpeó los pies de Aori, luego sus extremidades inferiores ejercieron una fuerza cercana al límite y casi en un abrir y cerrar de ojos, saltó a una posición incluso más alta que la de Gui. De arriba a abajo, la pierna derecha de Aori se estrelló contra la cabeza de Gui. La andanada del león. Auge. El tipo se estrelló contra el suelo como si fuera un meteorito. Cuando el polvo se disipó, había un pozo poco profundo lleno de grietas en el campo de entrenamiento, y en el centro del pozo, Gui estaba inconsciente. La fuerza de combate de Aori había superado las expectativas de todos. Toda la clase estaba en shock, con los ojos muy abiertos, mirando la escena que tenía ante ellos. El sensei Aizawa, que estaba mirando el partido desde el margen, también se puso de pie y gritó: «La batalla ha terminado, el ganador es Aori». Kurenai observó con incredulidad la actuación de Aori. Se trataba de un poder de combate sin precedentes, que superaba con creces todo lo que había demostrado en la academia. No podía entender cómo había podido desarrollar un taijutsu tan poderoso en tan solo 3 años en la academia. Después del partido, aunque todavía estaba lesionado, Gui insistió en ponerse de pie. «Aori, admito la derrota, pero aún no has usado las 8 puertas internas, ¿verdad?». Aori, que también miraba fijamente a Gui, suspiró. Podía ver la terquedad en los ojos del joven Gui. La dedicación de este chico era verdaderamente admirable. «¿Crees que soy un tonto?», dijo Aori, y luego miró a los demás estudiantes que lo rodeaban. «Si hubiera utilizado las 8 puertas internas, ya habrías visto el verdadero poder de la técnica del pavo real de la mañana. Hay algunas cosas que primero debes aprender antes de poder comprenderlas». Luego Aori miró al sensei Aizawa, quien todavía lo miraba con incredulidad. «Sensei, no usaré más poderes más allá de mis habilidades actuales. Solo soy un ninja normal, un ninja débil, pero tengo mis propios métodos. Tengo algunos métodos más, pero todos son peligrosos». El sensei Aizawa asintió. La actuación de Aori lo había sorprendido y tenía la sensación de que el joven se estaba conteniendo incluso ahora. Entonces, el siguiente grupo, Sensei Aizawa anunció la siguiente pareja. La segunda ronda continuó. El dominio de Aori en la primera ronda había desatado una ola de curiosidad y miedo entre los estudiantes. Era claramente una figura poderosa en potencia en la academia. La batalla continuó y el desempeño de Aori fue notable. Ya no era el estudiante tranquilo y común. Le había demostrado al mundo su verdadera fuerza. Y este fue solo el comienzo de su viaje en el mundo de Naruto capítulo 5. Esta batalla también fue prácticamente una muerte instantánea. Sensei Aizawa, El sensei Aizawa finalmente se recuperó después de que Aori se lo recordara. Rápidamente llegó al campo de entrenamiento. Después de examinar a Gui, finalmente respiró aliviado. Gui solo había perdido el conocimiento. No había peligro de muerte. Aori se había contenido con su golpe final. No golpearía a sus amigos tan fuerte. Aori, aunque no sé cuándo aprendiste un elemento relámpago tan poderoso, tengo que recordarte que ese tipo de técnica no se usa con compañeros de equipo. El sensei Aizawa llamó primero al equipo médico y luego advirtió a Aori: «Lo entiendo, sensei Aizawa». Aori aceptó la corrección. Era la primera vez que demostraba su fuerza y se había excedido un poco. De lo contrario, Gui no se habría desmayado. El equipo médico regresó y se llevó a Gui. Examen de graduación ninja, segunda ronda, primer partido, el ganador es Shiraishi Aori. Anunció el sensei Aizawa. Después de que Aori regresó con los otros estudiantes, todos instintivamente se alejaron de él. No pudo evitar reírse con ironía. Parecía que se había excedido hoy. Noqueó a 2 oponentes seguidos, Kurenai era una cosa, pero Gui, su aspecto era bastante espantoso y sus heridas probablemente no sanarían rápidamente. Aori, golpeaste a Gui demasiado fuerte. Tan pronto como Aori regresó, Obito corrió hacia él. Era verdaderamente el epítome del duo de oportunistas. A pesar de que él también estaba herido, Obito comenzó a defender a Gui de inmediato. Vamos a ver cómo está Gui. Rin ya estaba al lado de Gui. Los ninjas médicos estaban tratando sus heridas. El tipo tiene un aspecto horrible, pero sus heridas no son graves, solo lesiones externas, y debería recuperarse en unos días, dijo Rin. Ella ya había recibido una educación médica ninja formal, por lo que podía juzgar las heridas de Gui. Todo es culpa de ese idiota de Aori.
Le pegó demasiado fuerte, repitió Obito. Lo siento. No me contuve con mi último ataque. Aori se disculpó rápidamente. De hecho, se había dejado llevar. Solo había estado pensando en usar su verdadera fuerza para luchar contra Gui y no había considerado la capacidad de su oponente para resistirla. Pero darlo todo es una señal de respeto por tu oponente. Cuando estás peleando conmigo, tienes que contenerte, Obito, replicó Aori. Solo estaba exponiendo los hechos. Si bien se sentía mal por lastimar a Gui, sus acciones no estaban del todo mal. Y las palabras de Aori tenían sentido. Después de todo, nadie quería que su oponente lo tomara a la ligera. ¿Preferirías escuchar podría haberte derribado con el 30% de mi poder o lo daré todo en la próxima pelea? Obito pudo entenderlo. ¿Cuándo se despertará Gui? Está bien. Debería despertarse en una hora. Pero es raro ver a alguien derrotar a su oponente de esta manera en un examen de graduación, dijo un ninja médico que trataba a Gui. Aori se sintió aún más incómodo. Después de la segunda ronda, debido a la destrucción mutua de Aori y Gui, los únicos sobrevivientes de los 4 fueron Aori y Rin, y sus puntajes habían ingresado entre los 8 mejores de la clase. Luego, en la tercera ronda del tercer partido, Aori, después de Gui, se enfrentó nuevamente a Rin Nohara. No olvides lo que dijiste antes. Darlo todo es una señal de respeto hacia tu oponente. Rin le dijo a Aori en el campo de entrenamiento. Esta era la llamada retribución kármica. Uchiha Obito lo miraba fijamente. Si golpeaba a Rin tan fuerte como golpeó a Gui, el delincuente se lanzaría hacia adelante de inmediato. Aori rápidamente levantó su mano y le dijo a Sensei Aizawa. Sensei Aizawa, usé todo mi chakra en mi batalla con Gui, así que perderé esta ronda. El Sensei Aizawa estaba a punto de regañar a Aori, pero luego decidió que Aori podría estar diciendo la verdad. En la batalla con Gui, Aori había usado un poderoso elemento relámpago. A su edad, había pocos ninjas que pudieran lograr la transformación de la naturaleza del chakra. Tal vez el elemento relámpago realmente había drenado el chakra de Aori. Está bien, asintió con la cabeza hacia Aori, aceptando su decisión de renunciar, y luego anunció en voz alta. Examen de graduación, tercera ronda, Shiraishi Aori renuncia, Rin Nohara gana por defecto. De hecho, Aori estaba seguro de que su actuación en las 2 primeras rondas fue suficiente para que se graduara, por lo que no había necesidad de pelear con Rin. Ignorando su mirada, abandonó rápidamente el campo de entrenamiento. ¿Realmente se le acabó el chakra? Por supuesto que no. Le quedaba bastante chakra. En realidad, como no tenía a nadie con quien compararse, Aori no podía juzgar sus propios niveles de chakra, pero a juzgar por su estado físico y su energía espiritual, sus niveles de chakra no serían tan malos. De hecho, los niveles de chakra de Aori eran considerados excelentes entre sus compañeros, pero solo excelentes. No había forma de compararse con el talento innato de alguien como un Senju o un Uzumaki. Pero sí tenía otras técnicas de uso del chakra, a saber, el control preciso del chakra. Cuando se usa un jutsu, generalmente se desperdicia algo de chakra. Pero Aori era diferente. Con un control preciso, podía ahorrar entre un 30% y un 60% de su chakra en comparación con los ninjas comunes al realizar el mismo jutsu. En comparación con las habilidades de rango A o los talentos de rango S, este cerebro de nivel Bug fue la base de la supervivencia de Aori en el mundo de Naruto. Continuó la cuarta ronda del examen de graduación. A Rin Nohara se le acabó la suerte. Perdió su siguiente partido. La predicción de Aori fue correcta. La tasa de graduación de la clase 1 en este examen práctico fue muy alta. Incluso Uchiha Obito logró graduarse, y mucho menos Shiraishi Aori. Esto significaba que todos se habían graduado y también que se avecinaba una verdadera guerra. Pronto los enviarían al campo de batalla. A diferencia de la distribución de clases en tiempos de paz, en tiempos de guerra, los nuevos escuadrones no se formaban solo con ninjas novatos. Los graduados de la academia eran asignados para llenar las filas de los escuadrones existentes con el personal faltante. Entonces, en términos de escuadrones de batalla asignados, había equipos de 2, equipos de 1, pero casi ningún equipo de 3. Por ejemplo, Rin y Obito estaban en un equipo, lo que significa que serían asignados a un escuadrón de 2 personas, mientras que Aori y Gui estaban solos, lo que significa que serían asignados a escuadrones de 3 personas por separado. Sin embargo, Aori estaba equivocado. Casi todos los nuevos graduados fueron enviados al campo de batalla, pero este casi no lo incluía a él. No fue asignado a ningún escuadrón de primera línea, ni fue enviado al campo de batalla.
Tuvo que quedarse en Konoha.